a abordar un tema tal vez de mucha actualidad, un tema que ha sido escarnio de las redes sociales, el ejercicio de la medicina, un riesgo legal en el Ecuador. Ese título le hemos querido dar a esta charla para conversar con ustedes sobre este tema que envuelve y preocupa a la clase médica, sí, a todos los que son profesionales de la salud en general. Doctores, ustedes conocen que entre el año 2022 hasta el año 2024 se presentaron en el Ecuador 5.500 denuncias por mala práctica médica. En ese periodo de tiempo, del año 2022 al 2024, más de 5.000 denuncias por mala práctica médica. La profesión médica se enfrenta constantemente a un límite que es muy complejo, muy difícil de manejarlo. Ese límite que es entre la vida y la muerte. Ese límite que da entre la persona que sufre una lesión o la persona que no sufre una lesión. No toda muerte es homicidio y no todo proceso judicial significa el encarcelamiento de los procesados. Eso es lo que ustedes tienen que aprender el día de hoy. No toda muerte es homicidio y no todo proceso judicial significa el encarcelamiento de los procesados. Doctores, el ejercicio de la medicina en el Ecuador sí se ha convertido en un riesgo. Sobre todo, ¿por qué? Porque a mi manera de ver, nos falta en la parte administrativa de las clínicas manejar adecuadamente ciertos procesos. Y también en la Administración de Justicia o en la Fiscalía o en las instituciones del Ministerio de Salud o del municipio, también manejar adecuadamente los procesos. Porque lo que se busca muchas veces frente a una muerte, como el caso que conoce mucha gente, es que el escarnio y sobre todo hacer comentarios que se alejan completamente de la verdad, buscando de esa manera que los operadores de justicia traten ya de antemano a través de las redes sociales de dar una sentencia condenatoria, lo cual a mí me parece terrible. Por eso es que hoy vamos a hablar, doctores, sobre la responsabilidad médica, que es la obligación que tiene toda persona que ejerce el arte de curar, de responder ante la justicia por los actos perjudiciales resultantes de su actividad profesional. Es esa obligación la que usted debe cumplirla a cabalidad. Cuando usted cumple esa obligación, poniendo en ejecución las recomendaciones médicas, los protocolos médicos, las guías del Ministerio de Salud, así el resultado sea malo, no hay delito. Es lo que tiene usted que aprender. He ahí la necesidad de que manejen adecuadamente la documentología clínica en las instituciones, la documentología que elabora el médico, esos consentimientos informados, la historia clínica en general tiene que estar elaborada adecuadamente. No les estamos indicando que dejen el bisturí por la pluma. Lo que le estamos diciendo es que las dos cosas manejen con la misma responsabilidad, porque la historia clínica se convierte en su mejor aliado o en su peor enemigo. He ahí la necesidad de hacerlo adecuadamente, cumpliendo con las disposiciones del Ministerio de Salud. Ustedes deben recordar y conocer que cuando enfrentan un proceso legal, cuando tienen un resultado que aparentemente es malo y que le siguen el proceso, cuando hay el siniestro y le siguen la administración de justicia a usted le sigue un proceso civil, penal, administrativo, tiene que entender lo que va a pasar,
porque el desconocimiento es el que a ustedes les llena de incertidumbre, de presiones, les llena de angustias. Cuando hay un siniestro, usted va a enfrentar probablemente tres cosas. Una vía administrativa, que es en el Ministerio de Salud o en la Agencia Metropolitana, por ejemplo, de Control, donde va a haber multas, destitución y clausura. Si le siguen un proceso civil a través de una demanda, lo que se busca es una indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Pero si le ponen una denuncia, eso ya es en el campo penal, vamos a buscar, aquí es una pena privativa de libertad y una reparación integral. El proceso penal se da frente a dos hechos, por lesiones o por muerte en general. Hay ciertas excepciones que no, pero no las vamos a tratar hoy. Pero en general, casi más del 95% de procesos penales se debe a lesiones o muerte en el caso de los médicos. Entonces, usted sabe que puede enfrentar cualquiera de estas tres posibilidades. Y aquí es un cuadro que siempre lo presentamos nosotros, y aquí está resumido todos los delitos por los cuales ustedes pueden ser procesados penalmente. Aquí tienen los tipos penales, que hoy no vamos a dedicarnos a leerlos o a establecer cuál es cada uno, sino que simplemente para que conozcan ustedes todos estos 22 numerales que tienen aquí son tipos penales por los que usted puede ser procesado penalmente. Esto consta en el Código Orgánico Integral Penal. Hoy vamos a hablar exclusivamente por lo que hemos visto en televisión, sí, el caso del homicidio en el ejercicio de la práctica médica. Vamos a estudiar el artículo 146, que es el que ustedes deben conocer y manejar. El tipo penal del artículo 146 lo que describe es la conducta en la que usted sí cae cuando tiene un resultado, cuando no esperado, cuando usted tiene un resultado dañoso porque actuó incorrectamente. Esa conducta es la que está descrita en este artículo 146, que trata sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional. El tipo penal se llama así: homicidio culposo por mala práctica profesional. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasiona la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Vamos a estudiar el artículo. En el homicidio culposo tengo algunos verbos rectores, así se dice cuando estamos entre abogados, o si no, vamos a estudiar las expresiones que tiene este tipo penal. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, ¿qué quiere decir? La persona que no cumple con su deber, la persona que no ejecuta el acto médico conforme a las recomendaciones, guías médicas, protocolos, etcétera. Eso quiere decir la persona que al infringir el deber objetivo de cuidado. En definitiva, el deber objetivo de cuidado consiste en la obligación que usted tiene de cumplir con su paciente, ofreciéndole lo que corresponde para su estado de salud. En el ejercicio, dice, o práctica de su profesión, es decir, ejerciendo la medicina, ocasiona la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Usted entonces, si ocasiona la muerte de otra persona, ejerciendo su profesión, y se demuestra que hubo infracción, violación al deber objetivo de cuidado, usted podrá ser sentenciado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
Hasta aquí el artículo está bien, no tenemos inconveniente. Ustedes comienzan a leer el siguiente inciso. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión luego de cumplida la pena será determinado, por la ley. Este es un remanente que cuando se hizo una reforma del artículo quedó sin mayor influencia ya en la descripción del tipo penal. Este inciso del proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión no surte efecto, porque se borró del artículo original el acápite en que decían que se prohibirá el ejercicio de la profesión por cierto tiempo luego de cumplida la pena al médico que ha sido sentenciado. Entonces, como eso se quitó, ya esta expresión de aquí está en el vacío, no tiene importancia, no le vamos a tomar en cuenta. Es decir, que cuando son procesados por el 146, no le pueden suspender el ejercicio de su profesión luego de cumplida la pena. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Mire, pasamos de 1 a 3 a una sanción de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Cuando usted realice acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, la sanción que usted merece ya no será de 1 a 3 años, sino de 3 a 5. Pero aquí viene, luego de este punto y seguido, una expresión que vale oro cuando la entendemos. Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente. Perfecto. En estos 4 numerales se engloba, se encierra cuáles son los elementos con los que tienen que acusarle al médico para poder determinar la infracción al deber objetivo de cuidado. Ustedes se darán cuenta que en el primer inciso que habíamos leído, homicidio culposo por mala práctica profesional, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasiona la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este es el tipo penal de homicidio culposo simple. Y acá abajo cuando dice, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, este es el homicidio culposo agravado. Es decir, en este mismo artículo tengo 2 tipos penales, el homicidio simple y el homicidio culposo agravado. Con las diferencias de las penas que va de 1 a 3 años y de 3 a 5 años. Pero para los 2 casos, para los 2 tipos penales que reposan en este artículo, debemos entender cómo se determina la infracción al deber objetivo de cuidado. Y aquí tenemos estos 4 numerales. El numeral 1 establece lo siguiente, establece un hecho. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado. La mera producción del resultado, me explico. Lo que está diciendo aquí en términos coloquiales es, si se produce la muerte en un paciente, en una persona, en una institución de salud, no por ese hecho que ha muerto alguien ya se configura infracción al deber objetivo de cuidado. Es decir, no porque alguien muere hay un delito. Y este numeral es de suma importancia, porque al establecer que la muerte de una persona en una institución de salud no es suficiente para decir que se ha violentado o se ha infringido el deber objetivo de cuidado, nos está diciendo que va a ser muy complicado que nos detengan en delito flagrante y nos vayan llevando a los médicos
a la patria y hacernos las audiencias a la madrugada, porque se necesita como requisito establecer que la infracción al deber objetivo de cuidado no es solamente por la mera producción de una muerte en un hospital. Entonces, si hay la muerte en un hospital, como la que hemos visto en la televisión en tantos casos, y que les detienen a mucha gente, les van llevando, hacen audiencias de flagrancia, es prácticamente imposible, porque nos está diciendo este tipo penal que la mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado, y que primero, para saber si hay o no hay los elementos suficientes, tengo que reunir todos estos requisitos. Para el primer caso, que es el homicidio culposo, simple, son los 4 elementos que estamos estudiando, en donde la mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado. Es decir, si tengo este numeral, ¿cómo me van a probar flagrancia? Si murió una persona, tienen que llevarle, tienen que hacer la autopsia, tienen que presentar el informe, tienen que tener resultado de los exámenes histopatológicos, de los exámenes toxicológicos, y eso no se puede hacer en horas. Por lo tanto, entonces todos tenemos que saber, tanto los administradores de justicia cuanto los médicos, que en nuestra profesión es muy complejo que nos vayan a seguir un juicio por delito flagrante. Segundo, para que se vaya configurando este tipo penal, es decir, cumpliendo todos sus elementos, tiene que completarse el numeral 2. Tiene que haber inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. Es decir, tiene que haber violentado las leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. Por ejemplo, me voy a explicar. Dice, no tiene el consentimiento informado firmado. Y la normativa legal, tanto constitucional como secundaria, nos obliga a que debemos tener nosotros el consentimiento informado. Dicen, aquí está, hay inobservancia a las leyes. Ya tenemos entonces los 2 elementos, pero debemos cumplir los 4. Tercero, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Miren la importancia de este numeral. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el ejemplo que yo les puse había una inobservancia de una ley en la que no firmaron el consentimiento informado, el resultado dañoso no proviene por esa infracción de la ley, porque la falta de un documento como el consentimiento informado no es la causa directa del resultado muerte. Por ejemplo, el resultado de muerte se deberá a una lipoescultura en donde se le hizo con tan mala técnica que se perforó el hígado, le perforaron, tuvimos un caso nosotros que no fue aquí en Pichincha, donde le perforaron el hígado, le perforaron un pulmón, le perforaron el páncreas y le perforaron la arteria hepática. Miren ustedes cómo se produjo un sangrado masivo, un shock hipovolémico que terminó en la muerte. Aquí sí tengo yo un acto directo que causa la muerte. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y la evitabilidad del hecho. Se analizará en cada caso la diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada caso tiene que analizarse si el profesional tenía el título que le corresponde, tenía la experiencia,
tenía el grado de diligencia adecuado entonces? ¿Lo que sucedió aquí era previsible y evitable o no era previsible y evitable? Si era previsible, podríamos evitarlo. Y si era previsible, de pronto no lo podíamos evitar. Pero sin embargo, consta en la literatura que puede pasar. Me voy a explicar. Están haciendo un trasplante, por ejemplo, de hígado. Y dicen que se van a tomar todas las medidas para evitar el rechazo, porque eso es previsible, está escrito que puede pasar. Pero a pesar de todas las medidas que tomemos, puede ser inevitable. Mire, cómo se puede ir configurando entonces el tipo penal. Y para que le sigan juicio al médico, los tienen que estar presentes los 4 elementos. Por ejemplo, me voy a explicar nuevamente. Un médico le quiere dar anestesia raquidia a un paciente. Le realiza la punción en la columna sin cumplir con todos los protocolos de asepsia y antisepsia, no le pinta adecuadamente y el paciente se infecta. Le da una meningoencefalitis y finalmente el paciente muere. Cuando estudiamos quién fue el que le dio la anestesia, nos damos cuenta que no era anestesiólogo. ¿Qué sucede? Veamos si este cumple los 4 requisitos. Primero, la mera producción de resultados no configura infracción. Es una afirmación que queda ahí, ¿no es cierto? 1. Murió el paciente con meningoencefalitis. 2. Inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis. No cumplió con todos los protocolos de asepsia y antisepsia. No le pintó adecuada al paciente. Por eso se infectó. Tercero, el resultado dañoso proviene directamente de su falta de cuidado, de su imprudencia, de su negligencia al haberle administrado, sí, la anestesia. Y cuarto, se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional. Si estamos en Quito, él no tenía por qué darle anestesia. Las condiciones objetivas, objetivamente podían haber llamado a otro médico que le dé. Era previsible lo que iba a pasar, claro, está escrito en la ley, perdón, está escrito en los libros de medicina y era evitable, sí, si cumplía con todos los protocolos de asepsia y antisepsia. ¿Se dan cuenta en este caso cómo se reúnen todos los requisitos? Y si ustedes quieren, este caso inclusive podría pasar al siguiente escaneo. ¿Cuál es? El delito de homicidio culposo agravado, es decir, con una pena que va a llegar de 3 a 5 años y ya no de 1 a 3, porque además aquí se estarían cumpliendo que hizo acciones innecesarias, porque no era correcto que lo haga si tenemos gente que puede venir en Quito a hacer una administración de anestesia sin mayor problema. Tomó decisiones peligrosas que era no cumplir con el protocolo e ilegítimas porque al no ser médico anestesiólogo lo hizo de manera ilegal. Ha violentado el artículo 198 de la Ley Orgánica de Salud que establece que cada profesional debe ejercer su profesión hasta donde el título le permite, nada más. Entonces, miren lo complejo que es este artículo y la importancia de conocer para poder hacer una defensa primero técnica a los abogados y ustedes para sentirse tranquilos si conocen el tipo penal. Porque no, porque se produce una muerte es suficiente para perseguirle al médico. Les pongo un ejemplo. Hemos oído que alguien se ha muerto en una clínica. Hacen el escarnio en todas las redes sociales. Y nos resulta que la autopsia establece como causa de muerte una enfermedad. Por ejemplo, una ruptura de un aneurisma cerebral. Pueden haberle estado operando los ovarios, qué sé yo, pueden haberle estado operando la vesícula, las varices o en su defecto sacándole una muela.
pero la muerte se produce en ese momento. Viene la policía, va cerrando la clínica, detiene a los médicos, pueden hacer una audiencia de flagrancia, inclusive a pesar que la normativa legal, para mi criterio, no lo permite. Y sin embargo sale en la autopsia que se rompió el aneurisma cerebral. ¿Qué culpa tiene el médico? Ninguna. El anestesiólogo tampoco. Si era el odontólogo, peor. Si era el cirujano, nada tiene que ver. Se rompió un aneurisma y le podía pasar en su casa, durmiendo, caminando, etcétera. Por eso es que la mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado. Y tenemos que esperar que se cumplan todos los requisitos para que a ustedes les puedan acusar. Y es complejo, es difícil, no tiene fácil fiscalía. Pero sin embargo hay que cuidarnos mucho porque nosotros en nuestra experiencia hemos tenido procesos en los que van, por ejemplo, tengo yo en otra provincia un juicio, y espero que me estén oyendo mis clientes, en donde me formulan cargos porque un paciente muere por un accidente de tránsito con trauma abdominal y dicen que muere porque no le pusieron sangre con hematocrito de 29. Y eso mantiene fiscalía. Y eso es una locura. No murió porque tenía hematocrito de 29 y no le pusieron sangre, si acaso que ha muerto por shock hipovolémico. Pero sin embargo, a pesar de la complejidad de este artículo y de la necesidad de cumplir con todos los elementos, sí, Fiscalía va y acusa. Y en el caso que les estoy diciendo, me dijo a mí, le acuso esencialmente por el numeral 2 del 146, lo cual es imposible, porque existe una resolución de la Corte Nacional de Justicia del año 2014, la 001, que establece que para el tipo penal de homicidio culposo simple se deben reunir los 4 requisitos que acabamos de leer, y cuando es homicidio culposo agravado, los 7 requisitos, que son los 4 más los 3 de innecesarios, peligrosos e ilegítimos. Este es el tipo penal por los que están juzgando cuando el paciente muere. Y que quede claro, en este tipo penal no existe suspensión del ejercicio de la profesión del médico. No la hay. No pueden decir al médico cuando salga de la cárcel o cuando cumpla la pena no va a poder ejercer la medicina. No pueden, no existe. Intentaron recién en un juicio, hace poco tiempo se dio, 2 meses aproximadamente, tal vez menos, en donde al médico le suspende el tribunal el ejercicio de la profesión, que me parecía a mí un desconocimiento de la norma por parte del administrador de justicia, pero en la Corte Nacional de Justicia corrigieron ese hierro, sí, y dejaron sin efecto esa disposición de la sentencia. ¿Cómo van a protegerse ustedes, queridos colegas, de no enfrentar procesos legales que puedan perder? Porque indistintamente, hagan ustedes lo que hagan, si se produce una muerte que no se esperaba en un quirófano, en una clínica, ¿no es cierto?, en un hospital o en un centro odontológico, va a haber juicio. Pero la diferencia es que si enfrento un juicio con toda la documentación bien elaborada, cumpliendo los requisitos, cumpliendo con lo que me exige el ministerio, voy a enfrentar un proceso que voy a salir avante y vamos a ganar. Por eso ustedes deben elaborar una historia clínica redactada en términos precisos, comprensibles y completos. Por favor. Yo me reúno con muchos médicos posgradistas, los R1s, y van a las cirugías del R1 a tener la cámara y muchas veces no saben ni lo que ve, pero el cirujano le dice que vaya y haga el protocolo. Por Dios, los cirujanos colaboren, por lo menos enséñenles un tiempito y les van a indicar cómo elaborar el documento para que quede bien. Nosotros hemos tenido
procesos legales en una cirugía de columna en la que el médico que realizó el protocolo estableció que la cirugía se hizo en un nivel distinto de vértebra. Porque eso pasa con los posgradistas nuevos. Entonces el médico tiene que darse el tiempo de dictarle si quiere, pero deben hacerlo adecuadamente, porque si ustedes tienen una historia clínica que no está redactada en términos precisos o son incomprensibles con una letra que nadie sabe ni qué ponen ahí, parece arameo, griego antiguo, o usan siglas que no están autorizadas por el ministerio, que nadie puede entender qué significan. Entonces vamos a tener problemas. Por eso es que ustedes deben elaborar una buena historia clínica. Luego, deben darse el tiempo de firmar un consentimiento informado técnicamente elaborado, por favor. Yo no entiendo cómo los cirujanos no son capaces, por ejemplo, el ginecólogo, de tener el protocolo listo sobre lo que es una cesárea y los riesgos frecuentes, poco frecuentes y etcétera. No entiendo por qué no pueden tener. Y ahora con la facilidad de las redes, ¿no es cierto?, de poder tener en la nube, puedo andarlo a llevar a donde vaya. Lo bajo y lo hago firmar. ¿Cuál es el inconveniente? Pero tienen que darse el tiempo y la posibilidad de elaborarlo. Doctores, el consentimiento informado es un documento importante cuando está bien hecho. Nos ayuda en el proceso. Pero cuando ustedes tienen un documento, por ejemplo, solo firmado, en blanco, y así mandan las historias clínicas porque ni siquiera se dan el tiempo de revisar. Tenemos ya un lío, porque si con esa displicencia, si con esa manera de manejar historia clínica, le va a decir el fiscal, pero si así maneja la historia clínica, ¿cómo manejará al paciente? Pueda que ni siquiera sea verdad, pueda que sea muy diligente manejando a su paciente, pero eso tiene que reflejarse en los documentos que usted elabora. Tiene que estar con fechas, días, horas, llevándose una cronología. Porque si no, ponen una nota aquí, después viene otro médico, pone otra nota, dejando espacios, después viene otro médico y en ese espacio que encontró puso su nota y ya no coinciden las notas de evolución cronológicamente. Tienen que hacerlo bien. Así ayudan hasta al abogado si hay algún proceso. Por favor, doctores, ejerzan la profesión dentro de lo que le permite su título. No le extiendan al título. No les tiren a conveniencia. Miren, yo tengo problemas en odontología, tengo problemas en medicina. Cuando vienen y me dicen a mí, no, pues es que mi pensum sí me dio a mí tal materia. Le digo, sí, le debe haber dado, pero eso no le está haciendo a usted especialista, pues. Me explico. Cuando yo era estudiante de último año de medicina, había, rotaban los chicos por acá, por el hospital, posgradistas de cirugía, pero los posgradistas de cirugía tenían un semestre que rotaban en anestesiología. Pero eso no les hace anestesiólogos, por favor. La idea era que en esa rotación aprendan muchas cosas de la anestesia para que le pidan al anestesiólogo cuando están operando lo que necesitan técnicamente y que sepan lo que necesitan y si es posible o no. Conocí yo el caso de que este médico daba el mismo anestesia raquidia y después él mismo operaba. No, no está bien ese tipo de cosas. El hecho de que ustedes tengan alguna rotación o en su pénsul conste algo de alguna especialidad, no quiere decir que sean especialistas en aquello. Porque si no, se fuera lo mismo que en pregrado. Como en pregrado tenemos nosotros un semestre de cirugía, entonces tenemos que ya ser cirujanos. No es verdad.
No es verdad. No estiremos a nuestros títulos a conveniencia de nuestro ejercicio, porque ustedes deben saber que, por ejemplo, me hacían una consulta el día de ayer. ¿Una obstetriz puede hacerle grados? Por favor, ¿cómo va a ser una obstetriz de grados? Eso es absurdo. No va a poder hacer. Eso ya pertenece al ginecólogo obstetra, al médico. Y no estiremos al título de acuerdo a mi necesidad. Ustedes tienen la obligación de cuando van a las instituciones a trabajar, a la clínica a la que le dan el quirófano, a la clínica a la que le está de llamada, ustedes tienen la obligación de saber si esa clínica cuenta con los permisos, tiene lo necesario para usted dar una atención adecuada. No puede ir y operar por operar porque les llamaron. Tiene que asegurarse de que efectivamente cumple con los requisitos del Ministerio de Salud. Entonces, si ustedes cumplen con todo esto, van a poder enfrentar si es que verles. Y vamos a demostrar que no se han cumplido los 7 elementos o los 4 elementos en el caso de homicidio. Por eso es que necesitamos que ustedes conozcan esta normativa legal. Y otro dato de suma importancia, doctores, de suma importancia. Cuando ustedes compran un seguro de responsabilidad civil, como el de AMA, yo trabajo en AMA, conozco la seriedad del seguro. Cuando ustedes tienen el respaldo de una empresa seria, vamos a suponer que tenemos el peor panorama, tenemos un resultado pésimo y al final le sentencian con lo peor al médico. Dice, usted va preso 5 años porque usted cometió un homicidio culposo agravado y la sanción es de 3 a 5 años, la más grave, es decir, le damos 5 años y tiene que irse preso. En la misma ley existe, en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, la suspensión condicional de la pena. Y en definitiva, para no alargarles el cuento, ¿cuál es el requisito? Tener la capacidad de pagarle la reparación integral a la familia. Vamos a suponer, me pone el juez $50,000. Como tengo el seguro, yo como abogado lo que hago es, señores, Ama América, tengan la gentileza, necesito un cheque a nombre del acusador particular de $50,000 porque pedí la suspensión de la pena. Y para pedir la suspensión de la pena solo tengo 72 horas, no es que tengo 6 meses para pedirla, no, tengo 72 horas, por eso suelo pedirlo ese momento que se acaba la audiencia, le digo, señores jueces, pido la suspensión de la pena. ¿Qué tengo que hacer? Ama América, pedí la suspensión de la pena, mi médico no puede ir preso, no va a ir nunca preso, y vamos a suspenderla, présteme el cheque, el juez ha dicho $50,000. Pero ¿qué pasa? Pues me dijo 100,000 y tiene usted un seguro solo de 50,000. El seguro me dice, Carlos, aquí está el cheque de los 50,000, hasta ese monto pagó el doctor, ahora sí que el doctor cumpla con el resto. Por eso es que deben tener un seguro, no tan pequeño en la protección que buscan. Pongan un poquito más y que sea de 100,000, que sea de 200,000, que sea de 400,000, ya depende de ustedes y de la especialidad que tengan. Pero un anestesiólogo tiene que tener un buen seguro. Claro, todos los días está poniendo en coma farmacológico a sus pacientes, le está poniendo en el umbral entre la vida y la muerte. Entonces no va a ponerme un seguro de $50,000. No, por favor, pone un par de cientos de dólares más y tiene un seguro que le da mayor protección y le protege a su familia, su patrimonio, le protege a usted, su profesión que vale más que nada. Pero sin embargo, tienen el auto que cuesta $70,000 y ahí sí pagan 3,000 del seguro, no pasa nada.
No, estamos mal. Tenemos que reflexionar adecuadamente en ese detalle. Compren un seguro que les cubra lo suficiente.